en cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo sople en nuestras vidas? Amén. Hay áreas de nuestra vida que necesitan el soplo del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si vos lo crees, pero yo necesito que Él sople sobre mi vida en este tiempo. Amén. Así que vamos a pedirle al Ruá del Espíritu Santo que nos ministre y nos prepare para la palabra en esta noche. Aleluya. Ahí donde estás, haz tu oración personal. Decir, Espíritu Santo, háblame en esta noche. Háblame en esta noche, Espíritu Santo. Sopla sobre mí, Espíritu Santo. Quiero sentir tu brisa, Espíritu Santo. Necesitamos que el Ruá del Espíritu Santo nos ministre y nos hable cada día. Amén. Dios te bendiga. Gracias, chicos. Bendiciones. Bendecimos a los músicos en esta noche. Créanme que hace mucho calor aquí arriba y ellos están ministrando, están preparándose desde antes de la reunión. Así que fuerte ese aplauso, iglesia. Los bendecimos. Los honramos por su trabajo aquí en la casa del Señor. Hace mucho calor aquí arriba, más que allí abajo, y realmente es una bendición tenerlos aquí acompañándonos. Quiero que vayamos a la palabra en esta noche. Quiero hablarte con la ayuda del Señor de guerra espiritual en esta noche. Amén. Día miércoles, día de guerra espiritual, así que quiero compartir algunas cosas con vos en esta noche. Amén. Dice la palabra que necesitamos preparar nuestra vida espiritual con diferentes armas espirituales, ¿verdad? Dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, vestidos de toda la armadura de Dios, dice la palabra. ¿Para qué? Para que podáis estar, como dice la Biblia. ¿Usted sabe esa palabra? Firme, dice la palabra. ¿Frente a qué? Frente a las acechanzas del diablo. Y continúa diciendo la palabra, vestite tus lomos con la verdad, vestite con la coraza de justicia, vestite con el apresto al evangelio de la paz, ponete el yelmo de la salvación, ponete el cinturón, ponete toda tu armadura, toma tu escudo, toma tu espada en tu mano, dice, para que habiendo acabado la batalla, vos y yo podamos estar firmes, dice la palabra. Amén. Esto lo alentaba el apóstol Pablo a sus seguidores en aquellos días, y de la misma manera anunciaba el apóstol Pedro y le decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Por eso es tan importante que en un día miércoles como hoy, vos y yo podamos hablar de guerra espiritual. Amén. Estamos comenzando el año, y así como la palabra profética que ha sido soltada sobre esta casa es que vamos a experimentar la gloria de Dios, el Ruá del Espíritu Santo. Créame, amado, que también vendrán tiempos de lucha donde el enemigo intentará impedir que vos puedas experimentar la gloria mayor que Dios tiene para tu vida. Amén. Es importante hablar de guerra espiritual, y para aquellos que vienen por primera vez o hace muy poquito que están en la iglesia, tal vez vos me dirás, ¿y qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es todo aquello que nosotros, los hijos de Dios, entendemos a través de la palabra y hacemos para prepararnos, para capacitarnos, para empoderarnos, para equiparnos espiritualmente, porque entendemos que todo en la vida tiene una connotación espiritual. Sus problemas en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, todo lo que pasa a nuestro alrededor
¿O por qué crees vos que hay cada vez más personas que buscan psicólogos, que buscan psiquiatras, que buscan terapeutas? ¿Por qué? Porque entienden que hay cosas que naturalmente no pueden controlar, ¿verdad? Y nosotros lo entendemos de la misma manera. Hay cuestiones de la vida cotidiana sobre las que vos y yo no tenemos autoridad alguna, salvo, dice la palabra, que vos y yo como guerreros espirituales estemos armados, estemos equipados espiritualmente con las armas de las que nos habla la palabra. Amén. Esta armadura que describe el apóstol Pablo, estas 6 armas espirituales que forman la estructura de cualquier soldado de aquella época, fueron 6 armas perfectamente diseñadas para proteger físicamente la vida de un guerrero de aquellos días. Y cuando yo miro la palabra, entiendo a la luz de la Escritura, amados, que lo que Dios quiere para tu vida y para la mía es que vos y yo también nos equipemos perfectamente en todo aspecto espiritual para que cuando vengan las artimañas del diablo vos puedas estar firme, puedas levantarte en victoria. Amén. Eso es lo primero que vos tenés que tener claro en esta noche y en este tiempo. Dios quiere que te prepares para la batalla, pero porque Dios tiene victoria para tu vida. Dios no haría preparar a ningún soldado para ninguna batalla si Él no tuviera preparada una victoria para vos. Si Dios te está haciendo equipar en este tiempo, es porque te está anunciando que seguramente tendrás batallas, pero detrás de esas batallas habrá victoria que Dios tiene con tu vida. Por eso el tema de hoy es equipando mi armadura espiritual. Amén. Porque entiendo que en este mes de enero vos y yo nos tenemos que preparar para las batallas que vendrán por delante. Usted me dirá, pues yo no quiero tener luchas. Pero la palabra del Señor dice, prepárate porque estos mismos padecimientos se van cumpliendo de todos nuestros hermanos a lo largo del mundo. Es decir, que si de algo vos y yo no nos vamos a poder escapar, es de tener luchas espirituales. Porque las batallas espirituales son las que a vos y a mí nos van dando un mayor nivel de autoridad espiritual en el reino de las tinieblas. Las victorias que vos vas teniendo y las conquistas que vos vas teniendo te van supliendo de autoridad espiritual y vos y yo vamos creciendo. Diga conmigo, vamos creciendo. Vamos creciendo. Y cuando va pasando el tiempo y vas viendo batallas que vos tuviste en el tiempo pasado, te das cuenta que tu capacidad espiritual, tu estatura espiritual, como habla la palabra, no es la misma en la que hoy estás plantado. Hoy tenés una mayor capacidad espiritual, tenés una mayor estatura espiritual, pero esa mayor estatura espiritual también traerá como consecuencia mayores batallas espirituales, porque Dios también quiere entregarte mayores niveles espirituales. Amén. Entonces yo quiero hablarte en esta noche un poquito sobre la importancia que tiene que vos y yo nos equipemos en este tiempo. La iglesia es necesario, como nos enseña nuestro pastor, sobre la importancia que tiene para nosotros la guerra espiritual. Si usted ha transitado por diferentes iglesias, por diferentes motivos y circunstancias, usted se va a dar cuenta, y lo vamos a ver aquí a través de la palabra, que no toda iglesia habla sobre la guerra espiritual, no en todo lugar se enseña sobre la vida espiritual, sobre la batalla espiritual, perdón, no en todo lugar nos hablan sobre la importancia que tiene estar equipados espiritualmente para la batalla. Pero lo que yo quiero compartirte en esta noche, amados, es la historia breve, alguna reseña de 2 o 3 reyes de la palabra que nos hablan sobre la importancia que tiene estar preparados para las batallas que vendrán por delante. Amén. Saben que en el mes de enero muchos de nosotros nos tomamos algunos días de descanso, ¿verdad? Y viene esta época y decimos que lindo, viene el verano, podemos descansar, podemos relajarnos. Tal vez aquellos que estudian, aquellos que están en algún instituto, aquellos que tienen alguna actividad, no lo sé, paran algunos días. Pero cuando yo miraba la palabra, entiendo que Satanás no está de vacaciones. Satanás sigue trabajando para tratar de impedir que la gloria mayor que viene para tu vida vos la puedas tomar y la puedas poseer. Entonces este es un mes donde vos y yo nos tenemos que analizar a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos y tenemos que revisar nuestra armadura. Diga conmigo, voy a revisar mi armadura. Tengo que revisar mi armadura y tengo que mirar qué partes de mi armadura espiritual se encuentran fuertes
qué partes se encuentran débiles. Tengo que analizarme espiritualmente y decir en qué áreas de mi vida yo me encuentro no tan fuerte espiritualmente, cuáles son las áreas de mi vida espiritual, emocional, personal, que hoy en día se encuentran tal vez más vulnerables. Si bien el enemigo me encuentra flojito de papeles en este determinado área, yo tengo que mirarme a mí mismo y decir qué armas espirituales yo aprendí a través de la palabra, pero yo en este tiempo no las estoy utilizando. Cuando usted ve la vida del guerrero y usted ve las armas de las que habla la palabra, usted ve que ningún arma espiritual es reemplazada por otra. Todas son independientes e irreemplazables, porque cada arma espiritual que vos vas aprendiendo en el camino del Señor cumple una función específica. Amén. Usted puede tener su espada en su mano y puede conocerse la palabra de tapa a tapa, pero si usted no tiene el escudo de la fe, usted no podrá parar los dardos del enemigo. Amén. Puedo saber la palabra y puedo tener mi fe fortalecida en Dios, pero si de repente yo permito que Satanás venga con pensamientos de frustración, con pensamientos de depresión, de amargura, de tristeza, si yo permito que el enemigo me recuerde fracasos que yo tuve en mi vida anterior y no tengo puesto el casco, el yelmo de la salvación, el enemigo va a lograr debilitarme a través de mi mente. Y así con cada una de las armas espirituales. Por eso yo quiero ir rápido a la palabra, pero quiero compartirte 2 o 3 partes de la Biblia, ejemplos de la Biblia, de reyes, de hombres de Dios, que entendieron que era necesario antes de la batalla estar equipados espiritualmente. Amén. Y quiero compartirte el primer ejemplo que se encuentra en 2 de Crónicas 26. Aleluya, hace mucho calor, ¿verdad? Amén. Sí, pero vamos a leer la palabra porque el Señor quiere hablarnos en esta noche. Necesitamos aprender lo que Él tiene preparado para nosotros. Mirá lo que dice 2 de Crónicas, y vamos a leer. Preste atención a los detalles que se van mencionando en la historia. 2 de Crónicas 26, verso 3. Dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre, dice la palabra, de su madre fue Jocolías de Jerusalén. Seguimos, vamos rápido. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Seguimos. Y persistió, dice la palabra, ¿en qué cosa? En buscar a Dios en los días de Zacarías. También fue entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, ¿qué pasó con él? Dios le prosperó, dice la palabra. Seguimos. Y salió y peleó contra los filisteos. Miren lo que hizo. Rompió el muro de Gat, y el muro de Carmia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Seguimos. Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su testimonio hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿cómo dice la palabra? Seguimos. Dice la Biblia: edificó también Usías, presta atención a todo lo que hizo este rey, torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas. ¿Y qué más hizo? Dice la palabra: la fortificó. Seguimos. Asimismo, edificó torres en el desierto. ¿Qué más hizo? Abrió muchas cisternas. ¿Por qué? Porque tenía muchos ganados. Así en los Cefera como en las vegas, tenía viñas, tenía labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles, porque él era amigo, dice la palabra, de la agricultura. Seguimos. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de que él escriba. Dice la palabra, seguimos adelante, al 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Seguimos. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudarlo a él, al rey, contra los enemigos.
Y Usías, preste atención, preparó para todo el ejército. ¿Qué cosa dice la Biblia? Preparó escudos. ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. E hizo en Jerusalén, mire lo que hizo, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, ¿qué dice la Biblia? Porque fue, ¿qué dice la palabra? Porque fue ayudado maravillosamente, dice la palabra, hasta hacerse como muy poderoso. Amén. Hasta ahí vemos la palabra del Señor. Cuando miro esta historia, este relato, yo miro a este rey tan jovencito, como muchos de los chicos que están en esta noche. Tenía 16 años cuando Usías fue puesto como rey. En aquellos días esto era muy común, porque cuando moría el rey, automáticamente ponían a su príncipe, a quien iba a continuar ese legado. Y este jovencito tenía solamente 16 años. Era un jovencito que seguramente su edad era un limitante para ejercer tal tarea. Sus conocimientos de guerra seguramente no eran los más abundantes. Su capacidad intelectual tal vez no lo acompañaba para guiar semejante pueblo. Ahora, cuando yo miro la palabra, amados, y miro esta historia, Dios nos revela la enseñanza de un joven que entendió claramente que para la guerra tenía que prepararse. Diga conmigo, tenía que prepararse. Entonces, cuando miro la historia, amados, entiendo la importancia que tiene para vos y para mí de prepararnos espiritualmente. Este tiene que ser un tiempo donde vos y yo tenemos que preparar nuestra armadura. Tenemos que equipar nuestra armadura. Tenemos que diseñar estrategias para enfrentar al enemigo en las batallas que tenemos por delante. Tal vez hay batallas que vos ya sabés cuáles son, porque son batallas que te quedaron pendientes y este año tenés que ir por ellas. Pero también habrá batallas, como le pasaba a este rey, que seguramente él las desconocía, no sabía qué era lo que iba a venir por delante. Pero él empezó a trabajar con su gente y empezó a entender que antes de que venga la guerra, él tenía que anteponerse. Diga conmigo, tenemos que anteponernos. No tenemos que esperar que venga la guerra, porque cuando viene la guerra, amados, a vos y a mí, si no nos hemos preparado espiritualmente, vos te encontrás con el problema, vos te encontrás con ese demonio, vos te encontrás con ese pecado que viene a golpear la puerta, vos te encontrás con esa depresión, con esa angustia, con esa soledad, vos te encontrás con ese problema económico, vos te encontrás con ese problema en tu casa, en tu familia, y vos decís, ¿y ahora qué hago? Y cuando revisás tu armadura, te das cuenta que tal vez el tiempo que pudiste destinar a equiparte, tal vez no lo hicimos. El enemigo viene porque tiene una estrategia puntual para entrar a tu vida y a tu casa. Dice la palabra, el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué significa esto? Que el enemigo no viene así como así nomás. El enemigo viene planificando de qué manera entrar a tu casa. El enemigo es un gran estratega. Como él ya sabe que está vencido en la cruz del Calvario, él va a buscar la manera adecuada y propicia para poder entrar en tu casa, para poder entrar en tu corazón, para poder entrar en tu mente. Y él va a mirarte espiritualmente, va a mirar tu tierra, va a mirar tu casa, va a mirar tu familia y va a empezar a buscar aquellas ventanas por las que él va a poder entrar. Antes de que vos y yo revisemos nuestra armadura, el enemigo, ¿sabe qué? Lo va a hacer por nosotros. Él va a revisar nuestra armadura. Él nos va a revisar espiritualmente. Él nos va a mirar porque Él nos ve. Él sabe cuánto tiempo destinamos a orar. Él sabe cuántas veces venimos a la iglesia. Él sabe cuánto tiempo leemos la palabra. Él sabe cuál es nuestro testimonio, porque Él es el que se ocupa de que vos y yo no podamos caminar conforme a la palabra. Entonces Él conoce un montón de cosas de nuestra vida. Y como Él conoce cosas de nuestra vida, Él va a buscar la manera correcta de poder ingresar a tu campo espiritual. Entonces, cuando yo miro la palabra de este joven, amados, veo un jovencito de corta edad, pero con un alto nivel
de entendimiento espiritual. Porque siendo tan joven, él dijo, no, a mí me falta un montón de armas y un montón de conocimiento, pero yo me voy a rodear de la gente adecuada y voy a empezar a dar las órdenes para que se empiecen a ejecutar diferentes estrategias, diferentes murallas, diferentes fortalezas, porque este rey seguramente ha pensado y habrá dicho, yo soy tan joven que seguramente van a venir por mí, entonces yo tengo que estar preparado. Amén. ¿Qué significa esto? Que si vos y yo somos nuevitos en el camino del Señor y tenemos corta edad espiritual y recién estamos empezando, amados, como tal vez muchos de ustedes, tenés que armarte espiritualmente porque el enemigo conoce tu corta edad en el camino del Señor y él considera que tal vez seas una presa fácil, entonces vos tenés que estar preparado. Vos tenés que estar preparada. Vos tenés que recubrirte con la armadura de Dios. Cuando yo miro, amado, mirá, yo anoté 10 armas y estrategias que este rey Usías, este jovencito, pudo diseñar en aquellos días. De lo que leímos, yo saqué 10 armas y te las voy a leer muy rápido. Primero dice la palabra que caminó conforme a la palabra de Dios. Usted lo leyó conmigo. Dice que en los años que él vivió como rey, mire, él gobernó, dice la palabra, 52 años. 52 años de gobierno. Fíjese cómo fue su vida espiritual, cómo fue su testimonio, cómo fue su liderazgo en aquellos días, cómo fue. Usted ahí puede darse cuenta la clase de gobierno que tuvo, porque los gobernantes de este tiempo gobiernan 4, algunos 8, algunos un poco más, un poco menos, otros ni alcanzan a cumplir su mandato, porque cometen muchas veces errores en su forma de gobernar. Pero dice la palabra que este joven gobernó 52 años, prácticamente la mitad de la vida de las personas promedio. Primero, caminó conforme a la palabra de Dios. Segundo, fue persistente en su búsqueda continua de Dios. Fue la segunda estrategia que yo veo en la palabra. Tercero, dice la palabra que él procuraba tener visiones espirituales. Aquí me habla la palabra de alguien con hambre de Dios, que constantemente buscaba tener visión de lo que venía por delante. Cuarto, dice que rompió murallas que separaban de la tierra de los filisteos y levantó fortalezas en tierra enemiga. ¿Qué significa esto? Que él pudo derribar enemigos, pero pudo volver a tomar posesión de tierras que le pertenecían. Quinto, trabajó en su testimonio personal. Dice que la Biblia que crecía su fama por todas partes. Es decir, que él estaba preocupado en aquellos días por su testimonio, es decir, por lo que otros ven que nosotros tenemos y somos. Sexto, edificó torres en los valles. Esto no es un detalle menor. En los lugares donde había baja visión, él levantó torres para poder ver a su enemigo a la distancia. Dice que abrió cisternas de agua. Dice que era amigo de la agricultura. Entendió que él no podía tener un ejército debilitado. Él tenía que tener agua para plantar, para cosechar, para darle de comer a los animales y para tenerlo fuerte. Punto número 8, levantó líderes y jefes. Él no hacía el trabajo solo, se rodeó de gente que lo ayudaba. 9, fabricó escudos, lanzas, yelmos, cascos, ondas. Y número 10, dice la palabra, que inventó unas máquinas que hasta aquellos días todavía no existían. Contrató ingenieros, dice que estas máquinas tiraban dardos y piedras, ¿usted lo leyó? A gran distancia en la tierra. Amén. Entonces yo veo 10 estrategias. Hizo una gran inversión espiritual para fortalecerse y prepararse para cuando venga el tiempo de la batalla, amados. Entonces cuando miro esta palabra, entiendo que vos y yo también tenemos que revisar nuestra vida espiritual e invertir tiempo en nosotros. ¿Qué te parece? Tenemos que invertir oración en nosotros. Tenemos que invertir formación en nosotros. Tenemos que invertir dedicación en nosotros. Tenemos que invertir tiempo en diferentes cosas que tengan que ver con fortalecernos espiritualmente, porque tarde o temprano el enemigo va a venir y a vos y a mí nos tienen que encontrar fuertes en su presencia. ¿Por qué te comparto esto en esta noche, amado? Porque Dios quiere que en este tiempo vos no pierdas ninguna batalla. Dios quiere que tengas victoria.
Dios no quiere que vos estés desanimado, Dios quiere que vos estés fortalecido en la palabra. Dios no quiere que vos te desanimes, Dios quiere esforzarte en este tiempo para que vos empieces el año con grandes victorias de su parte, pero hay una parte, amados, que le corresponde a Dios y hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Amén. Dice la palabra que acabamos de leer, dice, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Amén. ¿Querés ser fuerte en este tiempo? ¿Querés ser poderoso en Dios? Pues dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son, dice la Biblia, espirituales, son poderosas en Él. Entonces vos y yo tenemos que trabajar, amados. Es aquí donde tenemos que esforzarnos en este tiempo. Mirá, una de las cosas que el enemigo quiere hacer en este tiempo es venir a tu vida y encontrarte desarmado, encontrarte desalineado, encontrarte que todavía has comenzado el año y no te has plantado a revisar tu armadura. Antes de comenzar cualquier batalla, todo guerrero tiene que revisar su armadura espiritual. Amén. Gloria a Dios. Qué calor que hace, pero no se desanime, mi hermano. Revise su armadura en este tiempo. Revisar tu armadura en este tiempo. Analizar a vos mismo y decir, a ver, de mis armas espirituales, de todo lo que yo aprendí en este tiempo, ¿qué cosas he dejado de usar? ¿Qué cosas se han debilitado en mí? Un arma espiritual es tu oración, es nuestra oración. Entonces tenés que decir, a ver, ¿cuánto tiempo estoy orando? ¿Cómo estoy cuidando esta arma espiritual? Y ahí vos te vas a mirar a vos mismo y vas a decir, no, la verdad que es muy poco lo que yo estoy orando. Pues, amado, ese es un arma espiritual que vos tenés que recomponer. Amén. Y así con cada una de las armas. Seguimos, vamos, Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1 al 8. Ahí cerquita. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Ya en breve terminamos. Miren lo que dice. Este es el ejemplo del rey Ezequías. Capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Vamos a leer hasta el verso 8 con la ayuda del Señor. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, ¿y qué hizo? Dice la Biblia, invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de ¿qué cosa? Vino el enemigo a querer conquistarla. Viendo Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, preste atención, se reunió con sus príncipes y con sus hombres valientes para cerrar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos, dice la Biblia, ¿qué hicieron? Le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cerraron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo, ¿por qué van a encontrar los reyes de Asiria mucha agua cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, es decir, estaban fortalecidos, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres, hizo otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo también, ¿qué cosa? Muchas espadas y escudos. Seguimos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Hasta ahí leemos la palabra. Amén. Entonces aquí encontramos, amado, la historia de otro rey que, viendo que podía venir el enemigo para rodearlos y para saquearlos, él se dio cuenta que alrededor de sus ciudades fortificadas y de las murallas que tenía el lugar donde ellos estaban protegidos. Pero se dio cuenta que fuera de la ciudad, ¿qué había? Usted leyó conmigo. Había pozos de agua, dice la palabra. Había cisternas de agua, había pozos muy profundos que se usaban en aquellos días, que abastecían un arroyo constantemente para que pueda beber todos los animales y la gente que trabajaba por ahí.
Entonces dice que este rey Ezequías dijo: de ninguna manera, si Satanás viene a rodear nuestra ciudad, le vamos a permitir que tenga sustento alrededor nuestro. Entonces dice que se pusieron de acuerdo y cerraron las fuentes de agua que estaban alrededor de esa ciudad. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Fue diseñar una estrategia para que el enemigo, aunque estuviera cerca de él, no pueda alimentarse por muchos días. Entonces dice la palabra que cuando vino, si usted lee la historia, cuando vino este rey con todo ese ejército y se encontró que no tenía agua por muchos días, tuvo que presentar retirada y tuvo que irse de aquel lugar. ¿Qué te quiero decir en esta noche, amado? Que esta es otra de las armas espirituales que vos y yo tenemos que usar en este tiempo. Tenemos que revisar cuando viene el enemigo, si a nuestro alrededor aún no tenemos puertas abiertas de las cuales Satanás pueda alimentarse y hacernos la guerra. Aleluya. Porque tal vez vos creaste un montón de armas espirituales como las que creó Ezequías. Dice que hizo murallas, que hizo puertas, que hizo escudos, que hizo arcos, que hizo flechas. Él estaba preparado para la batalla. Pero pensó un poco más allá y dijo: también tengo pozos de agua por fuera y el enemigo se va a alimentar de aquellas fuentes. Se las vamos a cerrar. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? Que a veces nosotros hemos creado ciertas armas espirituales y creemos que ya es suficiente con eso. Venimos a la casa del Señor, tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo de servicio, hacemos muchas cosas para Dios, guardamos nuestro testimonio, tratamos de caminar conforme a la palabra, pero tal vez, amado, hay fuentes de agua, hay pensamientos de amargura, hay raíces de fracaso en tu mente y en tu corazón. Hay pensamientos de tu pasado que no te dejan caminar tranquilo. Hay cierto alimento que vos le dejás preparado al enemigo. Hay ciertos errores que seguimos cometiendo. Hay ciertos pecados que no podemos superar, que son como aquellas cisternas de agua de las cuales el enemigo se abastecía en aquellos días. Entonces tal vez vos te preparaste espiritualmente y tenés un montón de armadura espiritual a tu alrededor y vos decís: pero ¿qué pasa si yo vengo a la casa del Señor, si yo estoy sirviendo a Dios, si yo amo a Dios con todo mi corazón, si yo predico la palabra, si yo canto para Él, si yo le hablo a otros sobre Él, si yo trato de vivir conforme a la palabra y de repente dice la palabra: no sea que brotando alguna raíz de amargura te impida alcanzar su gracia? Entonces, amado, esta es otra estrategia de guerra espiritual. Vos tenés que revisar tu armadura, pero también tenés que revisar que tu vida espiritual no tenga ciertas cisternas de agua que le permitan al enemigo permanecer a tu alrededor haciéndote la guerra. Porque Ezequías se dio cuenta que no era suficiente con hacer vallado. También era necesario dejar de alimentar al enemigo que venía por delante. Y saben que a veces nosotros, consciente o inconscientemente, seguimos alimentando al enemigo que tenemos por delante. Tu falta de fe, mi falta de fe alimentan el enemigo que tengo por delante. Mi falta de confianza en Dios es una cisterna de agua que alimenta al enemigo. Tus temores y tus angustias son una fuente de agua que le dan de comer al enemigo. Entonces vos venís a escuchar la palabra, te va fortalecido, pero vos salís de este lugar y tu confianza está floja, tu fe está floja, tu dependencia de Dios está floja. Entonces es ahí donde el enemigo dice: sí, tiene muchas armas, pero también tengo de dónde alimentarme. Entonces esta es otra de las cosas que vos y yo tenemos que revisar en este tiempo, que vos y yo no tengamos pensamientos, hábitos, pecados, costumbres, formas de vida, formas de hablar muchas veces que sean un alimento para el enemigo. Si yo vengo a la iglesia, le sirvo, predico, hablo, canto, todo lo que usted quiera, pero yo me voy de este lugar y yo me quejo constantemente, yo reniego constantemente, yo tengo angustia constantemente, la depresión me gana constantemente, el pánico me gana constantemente, me doy cuenta que solamente soy fuerte cuando estoy en esta fortaleza
pero me voy afuera y me doy cuenta que hay fuentes de agua que siguen alimentando al enemigo. Entonces, amado, en ese tiempo tenés que trabajar en esas cisternas de agua, y si no querés que el enemigo permanezca por mucho tiempo fuera de tus murallas, cerrale toda fuente de alimento. Cerrale toda forma que el enemigo tenga de permanecer a tu alrededor. Y usted me dirá, pero ¿cómo hago para cerrar la fuente? Amado, cuando vos ves que el enemigo viene, empezá a declarar victoria sobre tu vida, empezá a trabajar en tus miedos, empezá a soltar palabras, empezá a cambiar tu vocabulario, empezá a hablar un lenguaje de fe, un lenguaje de confianza, un lenguaje de expectativa en Dios. Amén. Empezá a orar por aquellos hábitos ocultos por tus pecados. Orá a Dios, decirle al Señor, yo quiero cerrar esta cisterna, yo quiero cerrar esta fuente de agua, yo te amo, Señor, yo quiero servirte, y yo no quiero que Satanás se siga alimentando de mi pecado, yo quiero estar cubierto por tu gloria. Amén. Entonces son estrategias de guerra espiritual, amados, que vos y yo tenemos que trabajar en este tiempo. Amén. Dice que Ezequías, después que cerró, aleluya, si quieres darle la gloria al Señor, dásela, claro que sí. Dice la palabra que Ezequías, después que pudo crear todas esas armas y cerrar esa cisterna, dice que fue al pueblo, lo reunió y lo empezó a fortalecer, lo empezó a decir, muchachos, no tengan miedo, ellos pueden venir con lo que quieran, pero mayor es el que está con nosotros. Entonces, amado, en este tiempo tu armadura tiene que fortalecerte espiritualmente y darte la convicción y la seguridad que venga lo que venga, Dios estará contigo. Amén. Nos fortalecemos a través de su palabra. Termino en esta noche, 1 de Samuel, capítulo 13. Último caso que quiero mencionarte. Aleluya. 1 de Samuel 13, versos 17 al 22. Sé que hace mucho calor, pero yo sé que el Señor nos está hablando en esta noche y nos está llamando a revisar nuestra armadura, iglesia. Amén. Tenemos que revisar nuestro equipamiento espiritual. Mire lo que dice. Salieron, ¿qué cosa? Dice la Biblia. Merodeadores. ¿De dónde? Del campamento de los filisteos. Fíjese cómo salieron. Dice la Biblia, ¿de qué manera? Vio que a veces el enemigo viene a tu economía, tu familia, tu salud. No viene por un lado, viene por qué, por dos o por tres. Un escuadrón marchaba por el camino de la Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Fíjate el enemigo cómo vino a cercar al pueblo por diferentes blancos. Y en toda la tierra de Israel, preste atención a este detalle, ¿qué dice la Biblia? No se hallaba ni un solo herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos, ¿qué cosa? No hagan lanza o espada. Seguimos. Por lo cual todos los de Israel, fíjese cómo estaba el pueblo en aquellos días, tenían que descender a la tierra enemiga, los filisteos, para poder afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha o su hoz. No tenían armas, tenían elementos para trabajar la tierra, eran esclavos. Dice que el precio era de un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguicadas. Seguimos. Así aconteció, preste atención, que en el día de la batalla, ¿qué pasó? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Leemos un verso más. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Michmas. Amén. Tremenda esta historia, amados. Fíjate que es el mismo pueblo. Como a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vos te vas a encontrar en momentos donde ellos estuvieron muy armados, porque hubo reyes que entendieron de guerra espiritual y fortalecieron al pueblo y animaron al pueblo y enseñaron de guerra espiritual, pero también hubo gobernantes por aquellos días que no prestaban atención a la importancia que tenía estar armados espiritualmente
gente que dice la palabra que solo tenían palas, asas y hachas y no había espada ni lanza en ellos. Dice que vino el día de la batalla, amado. ¿Cómo estaba aquel pueblo? Estaba desarmado. ¿Saben que la estrategia que Satanás usa en este tiempo es visitar tu vida, tu mente, tu familia, tu casa? Y él desea encontrarte desarmado. Él desea encontrarte de la misma forma que estaba este pueblo. Y cuando Satanás ve que hay un pueblo, que hay una iglesia que no se arma espiritualmente, que no habla de guerra espiritual, que no enseña de guerra espiritual, que no se fortalece espiritualmente, ¿sabe qué dice Satanás? Esta es una buena oportunidad para avanzar. Aquí yo puedo ir y puedo tomar tierra que tengo por delante. Dice el último verso, la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Mizma, que ya era territorio del pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando llegó a aquel pueblo? Dice la palabra que solamente Saúl, que recién había sido levantado como rey, y su hijo Jonatán tenían una espada en su mano. El resto, dice la palabra, que no tenían nada. Entonces, amado, lo que yo quería dejarte en esta noche es la importancia que tiene para vos y para mí en este tiempo revisar nuestra armadura espiritual y crear estrategias para que el enemigo no pueda derribarte. Amén. Dice la palabra que leímos al principio, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino, dice la palabra, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, y tarde o temprano el enemigo vendrá y querrá visitarnos. Y vos y yo tenemos que estar armados. ¿Qué te parece? Amén. Yo no sé vos, pero he sido llamado por Dios en este tiempo para revisar mi armadura. Amén. Cuando Dios nos da una palabra, siempre digo primero para que la predica. Entonces Dios me habló en este tiempo y me dijo, pues revisar tu armadura, hijo. Y yo te lo comparto en esta noche a vos, mi amado. Revisar tu armadura, revisar tus armas. Mirate para tus adentros espiritualmente y empezar a analizarte una por una. Ahí en la palabra leímos 6 armas al principio, las 6 de las que habla el apóstol Pablo. Pero cuando leímos la vida de los reyes, vimos que había un montón de otras armas espirituales y de otras formas de hacer la guerra al enemigo. Pues tomate, si querés, como ejemplo las que hemos compartido esta noche y empezar una por una y decir, a ver, ¿cómo estoy cuidando mis pensamientos? ¿Qué le estoy permitiendo a Satanás que habla en mi mente? ¿Viene el fracaso? ¿Viene el temor? ¿Viene la angustia? Pues es un arma que yo tengo que fortalecer. ¿Cuánto yo sé de la palabra? Amén. Usted mírese y diga, a ver, ¿cuántos años hace que yo estoy en la iglesia? Y hace 1, hace 2, hace 10, hace 15. ¿Cuánto sé de la palabra? Lo que vos sepas de la palabra va a ser la fuerza que tenga tu espada. Entonces mirate para tus adentros y decir, no, yo ya a esta altura no puedo tener una espada de juguete. Ya tengo que tener una espada como la que vestían los reyes en aquellos días. Tengo que tener una espada con diamantes, tengo que tener una espada de oro, tengo que tener una espada de plata, tengo que tener una espada que dé testimonio y que infunde temor frente al enemigo. ¿Por qué se cree que los reyes le ponían cosas de oro, le ponían diamantes, le ponían ciertos brillos a su espada? Eran espadas algunas que medían como 2 metros y ellos aprendían a usarla, porque cuando sacaban la espada, el enemigo se intimidaba con el arma que tenía su contrincante. Amado, en este tiempo los hijos de Dios tenemos que tener una espada que infunda temor al enemigo que tenemos por delante. Tenemos que saber la palabra. No tenemos que mirar mucho las redes sociales y compartir esto, el otro. No, leer la palabra. Tómese su tiempo para leer la Biblia. Usted en la red social va a encontrar lo que otro comparte, pero amado, no trabaje con la espada de otro, trabaje con la suya. Abra la Biblia, lea la Biblia cada día y fortalezcase la palabra. Eso a usted le va a dar fe, la fe le va a dar confianza, la confianza le va a dar convicción, la convicción le va a dar expectativa, la expectativa le va a dar autoridad y la autoridad lo va a posicionar para que usted pueda ser un hombre y una mujer de victorias en este tiempo. ¿Amén? ¿Qué te parece? Aleluya. Diga conmigo, voy a equipar mi armadura. Ponete de pie esa noche, voy a equipar mi armadura. Aleluya, voy a revisar mi armadura. Amado, te comparto esto que Dios puso en mi corazón porque tal vez vengan batallas a mi vida, no lo sé. Tal vez vengan batallas a la tuya
si Dios habló esta palabra en mi corazón, es porque Dios quiere que yo me prepare para el tiempo que viene, quiere que vos te prepares para el tiempo que viene. Amén. Dios no quiere encontrar que el enemigo te encuentre desarmado, desalineado. Dios quiere que el enemigo cuando venga te encuentre plantado en la palabra con tu armadura en condiciones. Amén. Oramos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por lo que hablaste en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos tu escritura, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestros corazones. Amado Dios, yo quiero pedirte en esta noche, Señor, aleluya, que tú nos ayudes espiritualmente, así como ayudaste a aquellos reyes en aquel tiempo. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestra armadura espiritual, para que cuando venga el enemigo me encuentre plantado en tu palabra, me encuentre fortalecido, me encuentre con fe, con confianza, con esperanza, me encuentre con la fuerza suficiente para poder poner freno al enemigo y derribarlo en aquel